trata de que te hace una pregunta a nivel global. Uno es muy precavido, porque una cosa es que uno diga, sí, Dios nos ha ministrado y nos ha revelado cosas que vienen para MAPRI y uno trabaja en pos de aquello que Dios nos mostró. Pero cuando vienen pastores que son de otras instituciones, más por ahí las revelaciones son a nivel personal, ¿no? Decirle, mira, Dios me muestra esto, Dios me dice aquello, Dios me dice lo otro, ¿no? Entonces le digo, mira, querido pastor, te tengo que decir algo muy importante. El Señor me habló que viene un tiempo de crecimiento. Viene un tiempo de crecimiento en todas las áreas. En el área eclesiástica, viene un tiempo de crecimiento en el área financiera y viene un crecimiento a nivel de autoridad espiritual. Esas tres cosas considero, entonces podemos globalizarlo y si viene un crecimiento en todo, ¿no? Pero le digo, pastor, para poder nosotros discernir o interpretar correctamente este crecimiento que viene, le digo, tenemos que prestar atención. Y normalmente la palabra que usamos a veces los profetas es decir, prepárate porque viene tal cosa de parte de Dios. Prepárate porque viene tal cosa de parte del Señor. Y el prepararse, inclusive hasta la Biblia nos habla de estar preparados sobre la salvación de nuestra alma o la venida del Señor para con nosotros. Que debemos de estar preparados, ¿no? Y eso habla de estar atentos, de estar discernientes, de entender de que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y que estamos atentos al obrar de Dios. Entonces me he dado cuenta que en ese significado de estar preparado o de valorar el crecimiento, lo primero que tenemos que ver es dónde estamos parados. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para poder avanzar en lo que viene por delante? Entonces, este mensaje yo lo he titulado en cierta manera para que usted pueda crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Vamos de vuelta. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Qué voy a crecer, apóstol, si vengo para atrás? No, bueno, pero hermano, tal vez ese venir para atrás es para que crezca, es para que te despiertes. Siempre le decimos, un problema no es el pecado, sino quedarse en el pecado. Un problema no es el error, sino quedarse en el error. Un problema no es la caída si usted no se levanta, si usted se levanta. Entonces, este mensaje lo he titulado No te olvides de la letra chica. Cuando usted firma un contrato, Baico hace una compra, de repente le dice, bueno, firma acá por un plan, por una adquisición de un auto, y usted ve que tiene un montón de condiciones. Punto número 1, 2, 3, 4. Y cuando usted abre, si tiene que abrir por ahí de repente algún archivo, ve que tiene 100 hojas. Y usted dice, más fácil lo firmo, ¿no? Ahora, cuando usted tiene un reclamo, ¿qué es lo primero que le dicen? Pero usted no leyó la cláusula tal. ¿No le ha pasado a usted? Usted no leyó la letra chica. ¿Y ahí con qué se encuentra usted? Se encuentra con una sorpresa. Como cuando usted se casa con su esposa y después viene su esposa y dice, viejo, ¿qué pasó? Mamá está sola, hay que traerla a casa. Pero nadie me dijo eso, esa era la letra chica. O que de repente usted se case con una muchacha hermosa que se pinta, se delinea los ojos y siempre tiene olor a perfume y durante un año usted la veía con las uñas largas y uno dice no lava platos esa chica, bueno, etcétera, ¿no? Y de repente a la semana de estar casado o a los 15 días después de haber pasado luna de miel, de repente esa flor que estaba allí se te marchitó. Y no te diste cuenta que esa flor venía junto con un tallo con espina. ¿Y qué pasó? Pasó que esa persona que era dulce empezó a maltratarte. Empezó a decirte, mirá, escúchame, yo está bien que me case, pero esclava tuya no soy, ¿eh? Y de repente eso que era tan dulce se tornó en un conflicto. Esa es la letra chica. O que de repente tu esposo, ese novio que parecía tan atento, que te llevaba flores, sí, que te dijo feliz día de la mujer, creo que fue en estos días, ¿no? Y como también feliz día del hombre, a mí nadie me regaló nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta
que hay momentos en la vida donde nos encontramos con la letra chica y no nos tomamos el tiempo para leer o tener una correcta lectura sobre esa situación. A mí me pasa que yo soy muy observador. Soy observador en cómo usted se sienta, cómo usted se viste. Y aunque yo generalizo una mirada, en un momento por ahí el Espíritu Santo me dice: mira cómo está sentado, mira cómo está tensionado, mira cómo está bajo presión, fíjate cómo está la persona desequilibrada. Y que hablarle del mundo espiritual, cuando vos ves que la persona por ahí de repente, en vez de generar un cambio en su conducta, se manifiesta mucho más agresiva su conducta y trata de resistirte a las cosas que vos le estás diciendo. Tenés que cambiar, porque si no, nunca vas a lograr poder recuperar las cosas que perdiste por causa de esa situación. Y obviamente uno como padre, como pastor, dice: pensar que esto está pasando para un cambio y no para que se multiplique aquellas cosas malas que estaban en el corazón. Bueno, esas son las letras chicas que a veces no leemos, que decimos: qué buena es esta persona, hasta que nos encontramos con una situación donde queremos hacer una devolución. No sé si me entiende. Lo queremos devolver a la casa y te dice: no, en el contrato decía que no tiene devolución. Lo queremos mandar para otra iglesia. Yo como pastor, que a veces visito un hogar y voy a la casa del hermano que me dice: quiero que ore por esto, por aquello, y me encuentro con que en la cuadra donde vive el hermano hay una iglesia. Y oro por su vida, y yo como consejero le digo: ¿y por qué no congregas acá enfrente? ¿Me está echando? Me dice: no, pero no haría un favor a más de uno. Pero bien, no, una broma. Ahora, entonces, hermanos, el leer la letra chica es darle importancia a aquellas cosas que adquirimos o aquellas cosas que estamos tomando. ¿Para qué? Para que no nos encontremos con esa sorpresa cuando nos encontremos en una dificultad. Cuando nos encontremos en una adversidad, leer la letra chica a ti te lleva a entender que hay cosas por las cuales te tienes que preparar a través de esa correcta lectura de esa situación. Como nos cuesta todo, compramos un producto y viene el manual del fabricante y no lo queremos leer, lo ponemos ahí, empezamos a investigar desde una Smart, desde una tele, etcétera, y entramos a meter mano y decimos: ¿por qué no nos tomamos el tiempo de tomar una correcta lectura, poder entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a la palabra del Señor. Así usted en esta noche se prepara para lo que viene, que yo creo que usted se va a desatar y va a crecer en el nombre de Jesús. Porque me pasó con este pastor que me preguntaba, él recibió una palabra profética hace unos años atrás, creo que 2 años. Obviamente medio que me convertí medio obligado a ser el consejero, ¿no?, de él, y me llama cada tanto y me pregunta: apóstol, he crecido en la empresa y hay una nueva posibilidad para expandirme. Entonces yo tengo que hacerle preguntas sobre la autoridad que tiene sobre su área comercial, la autoridad que tiene de expansión, etcétera. ¿Estás siendo dominado o tienes dominio? ¿El avance que estás teniendo es por la visión estructural? ¿Es por el propósito en Dios? ¿O estás teniendo un avance por el que dirán? ¿Estás teniendo un avance porque otros te ofertan la situación? Entonces lo que yo llevo es que pueda rever su condición espiritual, pero también su condición emocional. Porque hay cosas que a veces nosotros hacemos y las hacemos desde una posición equivocada. Las hacemos por la influencia del entorno que nos rodea, y muchas veces las hacemos por una cuestión emocional y no por un propósito de vida. Hay cosas que a veces hacemos más por una cuestión de ego, de que me sentiré importante si lo hago, y eso habla también de una carencia, de una falta de identidad en nuestra posición, y eso hace de que estemos desequilibrados, y esas cosas nos llevan a nosotros muchas veces a no crecer, sino a decrecer, a no avanzar, sino quedarnos detenidos. Entonces, cuando yo voy a la Sagrada Escritura, veo una persona acá en la Biblia llamada David, que aprendió a tener una correcta lectura sobre la letra chica. Y allí pudo él entender verdaderamente cuál era el origen
que a él lo llevaba a ser un hombre exitoso. Así que acompáñenme, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 5, vamos a leer versículo 22. O vamos a leer del 17 mejor, ¿sí? Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey, había sido colocado el pastor Pedro, haber sido colocado el pastor Pedro en el lugar que le habían profetizado. Cuando se enteraron los filisteos, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, dice la Biblia, subieron todos los filisteos para buscar a David. Hasta antes no lo buscaran, pero cuando fue ungido, lo fueron a buscar. ¿Qué es lo que yo les dije al principio? Viene un tiempo de crecimiento. Cuando uno decrece, nadie te viene a buscar. Es más, te critican, te juzgan. Cuando vos creces, para el enemigo te constituís un enemigo. Entonces la Biblia nos enseña que cuando David fue posicionado como rey, y todos leemos en la Sagrada Escritura que él fue posicionado como rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, es decir, todos los filisteos, todos los enemigos número uno del pueblo de Dios. Y cuando David lo oyó, descendió ¿a qué cosa? A la fortaleza. Descendió al lugar seguro, que en este caso era el Señor, ¿sí? La fortaleza o el lugar de donde acampaba David, o el lugar donde está, allí se sentía seguro. La Sagrada Escritura dice, y vinieron los filisteos, escuche bien, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Y dice, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. El versículo 22, que es el primer versículo que yo les expresé. Y los filisteos volvieron nuevamente a venir y se extendieron allí en el valle de Refaín, nuevamente en el mismo lugar. Y consultó David a Jehová. Él le respondió, no subas, sino que rodéalos y vendrás a ello enfrente de las balsameras. Y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti y herirá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Es decir, David tuvo una gran victoria frente a sus enemigos. Entonces, ¿por qué David tuvo grande victoria cuando estaba en una posición de reinado, en una posición de honra o en una posición de crecimiento? Porque allí fue uno de los cumplimientos de la palabra, donde Dios le había hablado que él sería rey sobre todo Israel. Entonces vemos un hombre que estaba posicionado en un lugar de expansión, de crecimiento. De hecho, las Sagradas Escrituras, ¿sabe que nos enseña en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 10? Que David iba adelantado, dice, y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Es decir, hermano, no estaba en un tiempo de detenimiento, estaba en un tiempo de crecimiento, estaba en un tiempo de expansión.
Entonces yo me hice esta pregunta: ¿cómo es que David no se detuvo? ¿Cómo es que David no se frenó? ¿Cómo es que David no fue vencido? Entonces el Señor me dijo: porque supo tener una correcta lectura sobre la letra chica. Le dije: Señor, contame cuál es la letra chica, que él entendió los fundamentos que tenía que tener en su corazón para que él fuera una persona victoriosa. Miren lo que dice en el libro de segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Y entendió David. ¿Qué dice? Entendió. ¿Qué problema es cuando hay algo que no entendemos? Vio que yo siempre le digo, hermanos, cuando usted le explica a una persona una dirección de calle, la persona te puede decir sí, pero si la persona no te prestó atención, le va a hacer lo mismo, agarrar para la derecha o agarrar para la izquierda, o tomar para la derecha y quedarse en la mitad del camino, y te va a volver a llamar para ver si vos le podés volver a explicar. ¿Por qué? Porque la persona, cuando usted habló o cuando yo hablé, no nos prestó atención, porque su mente está cargada, porque su corazón está cargado. A veces a mí me pasa que yo quiero explicar un concepto de alguna situación o de algún tipo de prueba, dificultad, y que hablarle más de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Trato de ser una persona que trato de transmitirle una palabra para que la persona comience a entender desde el principio hasta el final. ¿Qué pasa? Cuando comienzo al principio, la persona me interrumpe al 25% del mensaje. Y como intento ser educado, yo me callo la boca, guardo silencio. Entonces digo, vamos a dejar que se desahogue la persona, tal vez no interpretó. Y empieza a hablar la persona, y cuando yo intento nuevamente seguir con la línea del mensaje y veo que la persona se desvió de la conversación, usted le está hablando del asadito y la persona le salió, usted le está contando que compró asado y que lo preparó y la persona salió para otro lado, y entonces usted se olvida del asado. No sé si me entiende lo que le digo. Usted le está contando que viene un tiempo de crecimiento y que le está explicando de cómo salir de la situación, pero la persona está tan enceguecida en su problema, en su dificultad, que queda estancada en esa situación. Entonces, muy difícilmente uno puede llegar a la persona, al corazón, y decirle: vamos a leer la letra chica para que puedas tener una correcta interpretación del por qué inclusive estás pasando esta situación. David pudo entender, y esa es una de las cosas que nosotros tratamos de entender. Hermano, no te hace la calidad los años en el Evangelio, sino el entender el Evangelio. ¿Estamos acá? Sino el entender, hermano. El Evangelio no es complicado, nosotros la complicamos. ¿Y por qué la complicamos? Porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. David tuvo una correcta interpretación y se desenlaza que él supo tener esa correcta lectura con la letra chiquita. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Hermanos, ahí el hombre había entendido. Antes que los filisteos se levantaran, antes que los jebuseos vinieron y allí le hicieron guerra, o durante la guerra con los jebuseos, el hombre tenía una correcta interpretación. A mí me pasa que hay personas que yo le digo: páseme informe. ¿Por qué? Me dice: me está controlando. No le estoy controlando, mi hermano. En realidad, lo que estoy tratando de hacer es que usted tenga una comunión conmigo. Si usted me considera su pastor y me considera su autoridad espiritual, pues por lo menos páseme el informe como líder para que yo pueda de alguna manera tener una comunión y poder de alguna manera darle un consejito o sembrarle una palabrita ahí en lo que usted está ejerciendo, para ver si usted se puede expandir o puede crecer. Entonces se nos hace difícil a veces entender. Hay personas que dicen: ¿por qué yo le tengo que servir a los hombres? Por ese motivo, porque si usted no entiende que usted le sirve a los hombres como agradecimiento a Dios y como testimonio que usted está honrando a Dios, usted no está entendiendo lo que es el servicio al Señor. Entonces, miren, David entendió, dice la Biblia, entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino. Y preste atención a esto: por amor de su pueblo. Ni siquiera porque David se lo merecía, ni siquiera porque David calificaba como rey,
Ni siquiera porque David tenía dones y talentos, sino que dice la Biblia que Dios había engrandecido su reino y era por amor a ¿qué? A su pueblo. Vez pasada hablaba yo con la pastora María Dupré, creo que hablábamos, y con el pastor Víctor, y creo que también estaba el apóstol Rivas allí. Y podíamos decir, damos gracias al Señor que el Señor nos ha ayudado, y la felicitamos a la hermana por el crecimiento en la congregación. Y me dice, sí, pastor, yo soy agradecida al Señor. Estamos con los hermanos acá, con los que tienen que estar. Y sabe que en un momento yo riéndome le digo, y gracias al Señor que están los hermanos, y gracias a Dios que Dios nos libró de algunos hermanos, ¿no? Y se empezó a reír, le digo, pero también gracias a Dios que Dios libró a algunos hermanos de nosotros, ¿no? Y ahí me miró como no entendiendo. Le digo, sí, porque si no lo llevábamos, nosotros lo apartábamos del Señor, le digo. Y nos empezamos a reír de la situación, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que Dios libera a algunas personas de algunas situaciones. ¿Para qué? Para que no los llevemos al error. O no lo llevemos a qué cosa, a un concepto equivocado. Pero también Dios coloca algunas personas para que sí lo llevemos y lo conduzcamos a lo correcto, por causa de ese crecimiento y por causa del amor que Dios tiene para con sus vidas. Entonces David entendió que Dios lo había confirmado como rey, pero que Dios también había engrandecido su reinado por el amor que Dios le tenía a su pueblo. Entonces, por el amor que Dios le tiene a su iglesia, es por eso que viene la autoridad, es por eso que vienen los milagros, es por eso que vienen los prodigios, es por eso que vienen las señales y las maravillas, es por eso que viene el crecimiento. Y la letra pequeña que había leído David era entender, hermanos queridos, que a él había crecido y era gracias al amor que Dios tenía para con su pueblo, pero que también él se había desarrollado, hermano, delante de Dios, y Dios le daba una grande victoria porque el hombre no había perdido un principio. ¿Cuál era el principio? Que cada vez que tenía que emprender algo, ¿qué hacía? Le consultaba a Dios. Señor, voy a vencer a los filisteos. El Señor le dijo, sí, anda que los vas a vencer. Los filisteos se volvieron a armar nuevamente en orden de batalla, y él les vuelve a preguntar, y Dios le dice, sí, ahora sabes que no vas a descender, ahora los vas a rodear. Significa que cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te va a dar instrucciones. No porque, hermano, Dios lo necesita las instrucciones. No, hermano querido, porque quiera engañar al enemigo, sino porque lo que Dios está buscando es un hombre y una mujer de obediencia. ¿Para qué? Para soltarle el respaldo de autoridad espiritual. En estos días yo ministré a una persona y le decía, tal vez usted no está necesitando un milagro, tal vez usted está necesitando caminar en obediencia, porque el milagro ya está hecho. Tal vez usted no está necesitando que Dios le saque un quiste. Tal vez usted está necesitando ir al médico que se lo operen y se lo saquen. No sé si me entienden lo que les digo. Óreme, pastor, que me duele la muela. Óreme, Satanás me está atacando. Señor, ayúdalo a que vaya al dentista. ¿Me explico? Entonces pedimos un milagro cuando en realidad no se necesita un milagro. Se necesita tomar decisiones para generar un cambio, porque los milagros no acontecen en vano, o no acontecen los milagros si no son necesarios, porque en esa situación no necesitan un milagro. Lo que necesita la persona es cambiar de mentalidad. Entonces nos encontramos muchas veces con personas que, como vienen con una vorágine y vienen con conductas del mundo, y nos pasa a todos, no queremos, hermanos, leer la letra chica, que es la que nos llevó a estar en el lugar que tenemos que estar. Entonces yo le decía a los pastores, saben, querido pastor, porque no fue uno que me dijiste, sino varios en estos días, le digo, ¿saben qué es lo que el Señor me dijo? ¿Qué le digo? Alejandro, revé todo lo que hoy está aconteciendo en la institución. Revé todo lo que está aconteciendo en la parte financiera. Prestale atención a esas cosas pequeñas que antes le dabas valor, pero que con el transcurso del crecimiento dejaste de darle valor. Y no
no te enfocaste en corregir las cosas que estaban mal, porque dijiste, bueno, no importa, total, estamos creciendo, avancemos, no importa. Y Dios me dijo, no, prestale atención a la letra chica, porque prestarle atención es darle valor a todo el contexto, aún de lo que está creciendo. Porque si no le prestas atención a aquello que es pequeño, tampoco le vas a prestar atención a lo grande que viene por delante. Y saben que hay una gran diferencia entre ser un emprendedor a poder entrar dentro de un nivel empresarial y decir la palabra empresario. Cuando uno está en la etapa de emprendedor, que muchos de nosotros estamos en lo que es esa área comercial aquí en la institución, hermano, nos ha llevado el crecimiento en nuestro negocio cuando aprendimos a ser prolijos, aprendimos a ser educados, aprendimos a recibir consejo, aprendimos a tomar y tomamos apunte y vemos el ingreso y vemos el egreso y vemos el debe y vemos el haber. Ahora, eso nos ha llevado, ¿qué cosa? Al crecimiento que estamos teniendo, al avance. Ahora, ese crecimiento va a seguir en aumento hasta el momento donde usted se convierta en un empresario. Pero para convertirse en un empresario es porque usted tendrá personas idóneas que van a suplantarlo en esa área y que van a tener el mismo espíritu que usted tiene, de rever, de controlar, de prestar atención en eso, porque usted va a seguir emprendiendo y va a seguir creciendo, que es lo que a mí me pasa en el área pastoral. Entonces, ¿qué sucede? La institución está creciendo, hay almas nuevas que están viniendo, hay familias enteras que están viniendo. Entonces vamos a los líderes, le decimos, presten atención, pásenos informe. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no estamos consolidando, no estamos pastoreando, no estamos atendiendo, no estamos ministrando a las personas. Y eso hace que el crecimiento que está viniendo empiece, ¿qué cosa? A desaparecer y se empiece a perder. Pero cuando uno le da importancia, como cuando éramos 4 o 5 que arrancábamos, 6 o 7, 10 y sabíamos y estábamos en contacto, sabías que ninguno se perdía porque estaban todos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasas de una mentalidad pequeñita a una mentalidad de expansión, a una mentalidad de crecimiento. Pero esa mentalidad de crecimiento, ¿qué es lo que te hace? Te hace también a prestar atención, no solamente de tener autoridad como la que tenía David, sino que poder leer la letra chiquita, y era la dependencia que tenía con el Señor, de por qué él llegó a donde él estaba. Por eso es que aunque él era rey, y aunque tenía profeta, y aunque tenía sacerdote, y aunque tenía generales del ejército, y aunque tenía, hermano, un montón de condiciones como estructura ministerial o como estructura de gobierno, el hombre no se olvidaba de un principio. ¿Y cuál era el principio? Ir a Dios. Señor, decime qué es lo que tengo que hacer. Y Dios, hermanos, lo dirigía, y él mandaba allí al general del ejército, él mandaba a los sacerdotes lo que tenían que hacer, él mandaba al profeta lo que tenía que hacer. Pero sabe que él nunca perdió esa esencia de consultar a Dios en todo lo que vendría por delante, porque para él hubiera sido fácil de decirle al profeta, che, preguntale a Dios, ve qué hacemos. Para él hubiera sido fácil decirle a los sacerdotes, hagan un sacrificio para que tengamos el favor de Dios. De decirle a los levitas, vamos a cantar un par de alabanzas y un par de adoración para que la guerra Dios nos dé una gran victoria. Pero el hombre le prestó atención a la letra chiquita. El hombre dijo, che, yo tengo que darle valor a esto. ¿Por qué? Porque si yo pierdo el valor de lo que es la comunión con Dios, de lo que es mi relación con Dios, cuando yo estaba en el desierto cuidando las ovejas de mi padre, yo pierdo eso, también estoy perdiendo la autoridad. Yo pierdo eso y también estoy perdiendo el crecimiento y el desarrollo. Pareciera que cuanto más estamos crecidos en el Señor, pareciera que le damos menos importancia a cosas que verdaderamente eran importantes, como la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, la comunión con el Espíritu Santo, nuestra relación espiritual, el ordenamiento. Miren, hermano, yo le puedo decir algo que el Espíritu Santo me estuvo hablando, me estuvo tratando y ministrándome, obviamente producto de todo lo que estuve ministrando estos días. El Señor me ministraba y me dijo, Alejandro, ¿qué pasó en el momento de la creación? Señor, separaste la luz de las tinieblas, los cielos de la tierra, etcétera, el agua de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, me dice, yo separé todo eso, coloqué al hombre, pero después vino la multiplicación. Después vino la expansión. Después yo le di autoridad al hombre.
Después yo le dije multipliquen, yo después le dije desarrollen, después le dije crezca, después le dije llenen la tierra, sojuzguen y enseñoréense. Le dije crecimiento, desarrollo, multiplicación y autoridad. Pero para eso yo primeramente traje un orden. Acomodé las cosas que tenían que ser acomodadas. El hombre en el lugar que tiene que estar, la mujer en el lugar que tiene que estar. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Los animales en el lugar que tienen que estar, las plantas en el lugar en que están, el fruto de esos árboles en el lugar y cómo tienen que funcionar, el agua de la tierra, los peces, los animales, para luego soltar la orden de crecimiento y soltar la orden de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que Dios me decía y me ministraba? Me decía: Alejandro, todo crecimiento siempre demandará un orden. Todo crecimiento siempre demandará el no perder la esencia de cómo arrancaste y cómo comenzaste. Entonces agarré con santa paciencia todo lo que es la parte institucional y empezar a rever, a ver qué estamos fallando, a ver qué estamos distrayéndonos, qué estamos nosotros descuidando, a ver nuestro lenguaje, a ver nuestra manera de proceder y de pensar, el mensaje que se está ministrando acá. Y obviamente el rever eso me dijo: Alejandro, hay cosas que tenés que volver, como en la iglesia de Éfeso, tenés que volver al primer amor. Pero eso también me llevó a rever la parte comercial, que yo le puedo decir que me va de maravilla y que estoy en un tiempo de expansión, pero Dios me dijo: guarda, porque te estás expandiendo, pero también estás teniendo pérdida. Porque le estás prestando más atención al crecimiento y no valorando la plataforma de aquello que te has llevado a crecer. Entonces tuve que rever toda la parte comercial. Veo que normalmente a veces cuando uno crece tira las cosas a un costado y tenés un montón de repuestos allí en el mecánico y uno dice: ¿para qué tener galpón lleno? Por las dudas. ¿No le ha pasado eso a usted? Por las dudas. Pero el tener esa situación y no rever de por qué tenemos eso, muchas veces tenemos todo eso por inseguridad. Muchas veces tenemos todo eso, hermanos, por miedo al desafío. Muchas veces tenemos esas situaciones por miedo a generar un cambio. Entonces seguimos teniendo una mentalidad equivocada, un pensamiento errado. Dios nos está bendiciendo, pero todavía seguimos con la conducta que tuvo el pueblo de Israel, con la conducta de Egipto y con la conducta, hermanos, de desierto, y no con la conducta de Canaán, que el ejemplo claro es la mentalidad que tenía Josué y la mentalidad que tenía Caleb, que eran totalmente diferentes. ¿Y en dónde nacía esa mentalidad? Que ellos tenían un corazón diferente a todo el pueblo que había aparecido en el desierto. ¿Qué te quiero decir? Hay cosas que las cambiamos, hermanos, por presión o por consecuencia, y hay cosas que las cambiamos por consejo. Maravilloso sería cambiarlas por consejo y no tanto tener que pasar la presión. Y aún mismo a veces pasando la presión nos ponemos en una conducta caprichosa, decir: bueno, yo soy así. Y uno dice: no te estás dando cuenta que la presión te está llevando y obligando a un cambio por causa del crecimiento que está viniendo para tu vida. Vengo a decirte de parte de Dios. Después no digas que Dios no te habló. Cuando veas hermanos que están creciendo, cuando veas hermanos que se están desarrollando, cuando veas hermanos que están fructificando, cuando veas hermanos que están desarrollando dones, talento, ministerio, y que se lo está colocando en lugares de honra en la casa del Señor, no digas que el Señor no ha hablado acerca de esto, porque si Dios está hablando es porque está muy interesado en bendecir a Mapri en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya siento la presencia del Señor. Entonces yo me he dado cuenta que no es cuánto gane, sino cómo yo me desarrollo en lo que estoy ganando, si estoy cambiando de mentalidad. No importa cuántas personas tenga, sino cómo yo estoy conduciéndome con la gente que Dios me puso a pastorear. Desde el amor, desde los valores, desde el orar, desde el clamar, desde el pedir, desde cubrirlo, desde pensar de que mi corazón esté sano y que no tenga, hermano, un mal pensamiento. Porque hoy lo normal es pensar mal y después pensar bien. Total, tenemos tiempo para pedir perdón por haber pensado mal. Eso habla de un corazón corrompido, hermano.
Eso habla de una mente contaminada. ¿Por qué tengo que pensar mal antes de pensar bien? ¿Por qué no puedo pensar de que el hermano está pasando un momento difícil o una situación adversa o un conflicto dentro de su casa, un conflicto, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué no transmitir un mensaje correcto para tratar de sacarlo al hermano en el cual está viviendo? Un joven me decía allí en Uruguay, me dice: apóstol, ¿sabe? Y yo le prediqué a un joven, le hablé del infierno, le hablé de la condenación. ¿Y qué hizo? No, me rechazó un poco. Le digo: ¿por qué no le hablaste de la salvación? Y me miró. Y sí, en vez de hablarle de la condenación, le hubiera hablado de la salvación. Y la persona no te iba a rechazar, la persona decía: gracias por hablarme de algo bueno que Dios tiene para mi vida. No, le estoy hablando de lo malo que ya está viviendo. Estamos acá. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje equivocado, tenemos una mentalidad equivocada, tenemos una mirada equivocada y lamentablemente tenemos un corazón equivocado. Alguien te dice: esto está mal, y automáticamente ya lo tomó para mal. Y no te estás dando cuenta que orden proviene, hermanos, de colocar cada cosa en su lugar, pero orden también proviene de esa palabra que te coloca para darte autoridad en el lugar que estás. Entonces, cuando viene el ordenamiento sobre nuestra vida, no es para avergonzarte, es para que valores tu función, funciones correctamente, pero también a la vez es levantarte en la autoridad espiritual en ese lugar que te fue asignado. Siento la presencia del Señor. Y a veces no lo entendemos. No, me está retando porque yo quiere que yo haga esto. No, no te estamos retando. En realidad no te estás dando cuenta que el enemigo te está haciendo ver a vos las cosas equivocadas. Te está haciendo pensar que te estamos retando. En realidad te estamos amando y te estamos valorando tanto que te estamos diciendo: este es el lugar que tienes que estar. Ese es el lugar que te fue asignado. ¿Qué es lo que le pasó al hijo pródigo? Dice: volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Y qué es lo que dijo? Y yo aquí perezco de hambre. Mientras él tenía su mente atada, estaba pereciendo hambre y no se daba cuenta que el lugar donde estaba no era el lugar asignado. Pero cuando vuelve en sí y piensa correctamente, se da cuenta que él perecía de hambre porque estaba en un lugar equivocado. Y él dice: ya sé lo que haré, me volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Porque el hombre entendía que aun siendo jornalero, estando en el lugar correcto, no le iba a faltar absolutamente nada. Ya siento la presencia del Señor. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Tócale a tu hermano y decirle: te profetizo que viene un tiempo de expansión. Decirle: aleluya. Cuídense las hermanas que se quedan embarazadas. Viene un tiempo de expansión, viene un tiempo de crecimiento, viene un tiempo de desarrollo. ¿Por qué, hermano, muchas veces la avaricia nos impide crecer? Porque si seguimos teniendo un corazón equivocado en la economía, el crecimiento vendrá sobre nuestra vida y nos provocará destrucción más que construcción y bendición. Pero cuando uno está en el lugar correcto y la economía está creciendo, la avaricia no tiene poder, la miseria no tiene poder, la mezquindad no tiene poder, o el Dios Mamón no tiene poder, y tú tomas poder y autoridad. ¿Y qué haces? Administras la situación. Porque a veces, hermanos, decimos: hay gente, hermanos, que la avaricia no tiene poder sobre sus vidas, y lo vemos que es así, pero a veces sí la pobreza tiene autoridad, porque todavía sigue teniendo una mentalidad de pobre y se conduce con esa mentalidad equivocada. Y no se conduce con una mentalidad de reino, de gobierno, de autoridad espiritual. Entonces, hermanos, entendamos en este tiempo que Papá Dios nos está llevando a tomar este ejemplo de David. El hombre iba adelantado a los tiempos. El hombre había entendido que Dios lo había posicionado como rey por amor de su pueblo. Y el hombre entendía que aún mismo ante una batalla iba y le preguntaba a Papá Dios. Eso demostraba que aunque era la máxima autoridad, volvía al principio, la letra chiquitita: no me tengo que olvidar que tengo que seguir buscando al Señor. Póngase de pie, por favor. Bueno es el Señor, que Él nos ayuda, que Él nos bendice.
Yo como pastor de una célula que tengo, cuando yo veo que algunos de los hermanos faltan, yo le pregunto a los hermanos, ¿saben algo? ¿Les pasa algo? Bueno, oremos, tratemos de estar allí, vamos a aconsejarlo, ministrarlo, conducirlo, etcétera, 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 para tratar de que la persona no se aparte. Hemos tenido hermanos que han faltado como 3 o 4 meses. Y luego aparecieron y dice, vengo después de 4 meses, contame, vengo a contarle que Dios hizo un milagro en mi vida. ¿Ah, sí? Parecía que tenía cáncer y tantas cosas. ¿Y qué pasó? No, el médico me dijo que estoy sana. Gloria a Dios. Y bueno, vengo a decirle que me voy a poner las pilas de vuelta. Gloria a Dios. Y ayer yo le decía, ¿qué hubiera pasado si yo te hubiera maltratado? No, no vengo más, me dice. Pero te recibimos porque te estábamos esperando. Entonces, el mundo nos maltrata, Satanás nos maltrata, la vida a veces nos maltrata. Tenemos un montón de conflictos. ¿Por qué no tenemos un corazón correcto, hermanos, frente a las situaciones que nos tocan vivir? Y entendamos que nuestro corazón tiene que ser cambiado. Y entendamos que estamos creciendo y que ya no somos unos niños caprichosos. Porque el conducirnos como niños caprichosos, muchas veces hacemos, hermanos, que venga el castigo de nuestro papá para decir, cortala con el capricho, porque si no te vas a seguir deteniendo. Entendamos que Dios nos está expandiendo, nos está llevando a un crecimiento y que hay cosas que no nos pueden distraer, que tenemos que seguir avanzando. Como por ejemplo la crianza de tu hijo, la crianza de tu hija. No te la pierdas, amalos, cuidalos, abrazalos. Porque mañana te va a pasar lo que muchas veces me pasó a mí. Estar con gente incorrecta que luego me pagaron con desagradecimiento y muchas veces yo dejé a Brenda, hermanos, en mi casa sola. Y dije, Señor, por causa de no estar en el lugar que tenía que estar y con las personas que tenía que estar, mira, ahora estas personas están conduciéndose equivocadamente. Pero mi hija no paró de crecer, hoy ya formó familia. Entonces hay un montón de cosas que a veces, hermanos, por no tener una mentalidad de madurez, de crecimiento, no le damos valor a las cosas que verdaderamente tienen valor. Como aquellas personas que pisotean al esposo, pisotean al esposo. Y después cuando viene el divorcio, una separación, dice, me separo, se dan cuenta, hermano, que la soga se la pusieron en el cuello y que las cosas no la pueden manejar. Y ahí es como que revén la situación y dice, qué complicada que está la vida para enfrentarla. ¿Qué te tiene que pasar, hermano, para que nos demos cuenta que hay cosas que ya las tenemos que mirar desde otra perspectiva? ¿Qué nos tiene que pasar, hermano? Tenemos que llegar a un hospital para agarrar y decir, che, tengo que valorar la vida. Tengo que perder cosas para decir, che, qué pena, mira lo que perdí. Tengo que perder un liderazgo, tengo que perder unción, tengo que perder poder, tengo que perder autoridad, tengo que perderme el crecimiento que Dios tiene para mi vida, para darme cuenta que Dios me habló y que Dios me habló el miércoles 19 de marzo y decirte, che, date cuenta que papá Dios te está llevando a un crecimiento y en ese crecimiento te está llevando a que generes un cambio, porque si no te vas a quedar afuera. Y yo siempre le cuento esta historia. Yo conocí un mozo que hoy se jubiló hace poquitito. 40 años trabajó en una empresa. Y ese mozo vino su jefe y le dijo, yo me voy a retirar de la gastronomía en un restaurante muy importante de Argentina. Yo me voy a retirar y les quiero dejar el fondo de comercio a ustedes como indemnización. Tómenlo ustedes, formen una cooperativa. No tengo para pagarles, pero quédense con el restaurante. Ninguno lo quiso agarrar. Pero uno de los mozos dijo, quédense tranquilo que yo me voy a hacer cargo. Y a ustedes no les va a faltar trabajo. Yo me voy a encargar de que todos los meses ustedes tengan su sueldo. Todos estuvieron contentos porque el restaurante seguía adelante. Y ese mozo dejó de ser mozo para convertirse en jefe. De no tener nada comenzó a ser propietario de ese lugar. Pasaron los años y ese restaurante, hermano, se transformó en una cadena de restaurantes donde tiene lugares muy importantes colocados esos restaurantes. ¿Y qué pasa? Pasaron los años y el mozo que no quiso agarrar sigue estando de mozo. Y viene su jefe y lo saluda, ¿cómo está? Multimillonario. No sé si me entiende. ¿Por qué? Porque no se animó a los cambios. Porque no se animó al desafío. Porque no se animó a cambiar de mentalidad. Porque no se animó a cambiar de lenguaje.
porque no se animó a escuchar un mensaje diferente, porque no se animó a cambiar su corazón. Siento la presencia del Señor. Y a veces nos pasa como iglesia eso. Queremos seguir teniendo el mismo lenguaje, queremos seguir teniendo la misma mentalidad, queremos seguir teniendo el mismo corazón, y no te estás dando cuenta, hermano, que si no cambiamos eso, nunca vendrá la expansión, nunca vendrá el crecimiento a tu célula, nunca vendrá el crecimiento a tu pastoreo, nunca vendrá tu crecimiento a los dones y talentos. Alabado sea, nunca vendrá un crecimiento. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Allí, hermano, la autoridad espiritual, porque Dios, cuando te hace el contrato, te dice: mira la letra chiquita, para que no te olvides que dependes de esta situación. Siento la gloria del Señor. Aleluya. No te olvides quién fue el que te bendijo. No te olvides quién es el que te recibió cuando todos te rechazaron. No te olvides quién es el que te abrazó cuando nadie te quiso abrazar. No te olvides quién te amó y quién oró por tu vida cuando estabas enfermo. Eso habla de valores, eso habla de propósito, eso habla de la letra chiquita, de entender, hermanos queridos, que el corazón que tenemos que tener frente al crecimiento que viene por delante. Porque el crecimiento no radica, hermanos queridos, en tener un corazón equivocado, sino tener un corazón sensible a todos los cambios que vienen por delante. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo no voy a ningún lugar. Gracias, Señor. Gracias. No voy a llegar. Deja de echarle culpa a los demás. Si tu presencia David, no va, cuando el profeta Natán lo amonestó, dijo: David, has cometido adulterio y has asesinado. No fue corriendo a Natán, no fue corriendo a su esposa, no fue corriendo a los sacerdotes, fue correr a la presencia del Señor y le dijo: Señor, no quitas de mí tu Santo Espíritu. Un hombre de principio no se alejó de Dios. Aleluya. Hoy no te das cuenta que a veces cuando te corregimos te alejas de la iglesia, te alejas de los hombres que te bendijeron, te alejas del propósito y sobre todas las cosas te alejas del Señor. Y no te das cuenta que la corrección no es para que te alejes, sino para que genere un cambio y te acerques más a Papá Dios para ver la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Yo no voy a ningún lugar. Sí, Jesús. Quiero llegar. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. Ten misericordia, Padre de la gloria. Queremos seguir teniendo victoria, Señor. Queremos seguir teniendo un crecimiento, Padre. Queremos seguir expandiéndonos como institución. Queremos seguir avanzando en nuestra economía. Señor, perdónanos porque a veces no hemos prestado atención. Perdónanos, Padre, porque a veces, Señor, no hemos valorado lo que verdaderamente tiene un valor, Señor. Aleluya. Hasta que suceda, hasta que tu gloria Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en esta noche. Gracias por cada hermano que ha prestado atención.
Así como tu palabra lo enseña, David entendió. David entendió. Hoy entendemos que todo lo que está sucediendo es por el gran amor que tienes para con nuestras vidas, para con tu pueblo, papá. Aleluya. Señor, no detengas tu mano. Señor, no detengas tu propósito. Que podamos seguir avanzando, que podamos seguir conquistando, que podamos seguir viendo tu gloria, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos tener una correcta lectura de todo lo que viene por delante. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. Wow, siento la presencia del Señor. Gracias a los hermanos que han estado conectados. Los bendecimos en el nombre de Jesús. El próximo domingo nuevamente estaremos en este lugar a las 19 horas. Bendiciones.